Hermanos, es un gozo y un privilegio que nos da el Señor de poder estar juntos, poder alabarle, poder recordarle una vez más. No sabemos si esta no es la última, no lo sabemos. Un día va a ser la última, pero qué privilegio y qué bendición tenemos de poder estar participando de estas cosas. Hoy es un día muy lindo. Además de el cumpleaños de nuestro hermano Daniel y otros, porque yo ayer fui a un cumpleaños que en realidad es hoy el cumpleaños de un hermano en progreso, Nelson Ferrando, y bueno, tenía que ir porque con Nelson nos conocemos y somos amigos desde hace 70 años, cuando vinimos de España y fuimos a la iglesia de Reducto. Él se congregaba allí, yo tenía 10 años, él tenía 9, y bueno, y nos hicimos amigos y hemos seguido, por la gracia del Señor, juntos en muchas cosas, en proyectos juntos de más jovencitos, como parte de la iglesia de Reducto, que una de esas cosas donde trabajamos mucho con Nelson fue en el establecimiento de la iglesia que está allí en Belloni 4991, que nosotros conocemos como la iglesia de Manga. Y después en otras cosas el Señor nos dio el privilegio de seguir juntos y hemos seguido juntos a pesar de estar en distintas congregaciones y seguimos disfrutando de la amistad que el Señor nos regaló hace tantos años y de ese vínculo que tenemos por ser hermanos en Cristo, que es algo muy especial para todos nosotros. Así que ayer pegué el faltazo de estar de acá, pero estuvimos disfrutando de eso con nuestros hermanos. Vamos a leer, hermanos, en Efesios, la carta que estamos considerando, capítulo 5, y empezamos la lectura en el versículo 21. Efesios 5, 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor bendiga esta porción tan preciosa de su bendita palabra y nos guíe y nos ayude a ver lo que tenemos acá delante de nosotros en esta hora. Lo que el Señor nos dice
que por la gracia de Dios es algo de plena actualidad. No es algo que esto fue para hace 2000 años cuando se escribieron las Escrituras, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es permanente. Y el Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es lo único que nos vamos a llevar de este mundo, hermanos. La palabra de Dios nos va a seguir acompañando siempre, mientras estemos acá y después cuando vayamos a la eternidad. En este pasaje yo quisiera que primeramente pensemos en la sumisión mutua. La sumisión mutua. Esta sesión de la carta comienza con ese principio general, un principio muy, muy importante, un principio para cada uno de nosotros. Esto es para todos. Ninguno de nosotros está afuera de la enseñanza de este precioso pasaje. Todos estamos incluidos ahí. ¿Y cuál es el principio? El versículo 21. Someteos unos a otros en el Señor, en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. En esta carta a los Efesios, Pablo ha estado enseñando especialmente desde el capítulo 4, algo antes también, de la interrelación entre los distintos miembros del cuerpo de Cristo. Les habló a los efesios de la unidad del Espíritu. Los creyentes somos una unidad que no lo somos por nuestro relacionamiento amoroso, que debería ser así. Deberíamos con nuestro relacionamiento demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros a través de la obra del Espíritu. Esa unidad que el Espíritu ha producido entre todos los creyentes. Somos una sola cosa, todos los hermanos en Cristo. Y Pablo ha estado hablando y enseñando de eso. Y después también le ha dado pautas para vivir la nueva vida en Cristo. Ya es una vida distinta, es una vida nueva, y la palabra nos da instrucciones para eso. Y también le enfatizó la necesidad de un testimonio claro y vivir y movernos, andar como hijos de luz. Y todas esas cosas las viene desarrollando en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Pero llega a este versículo 21 y nos habla de la sumisión mutua. Y lo hace enfocando la responsabilidad personal de someternos unos a otros. Nos encara a cada uno particularmente. Este mensaje no lo doy para ustedes, sino que nos lo da el Señor para todos nosotros. El que habla no se escapa de esto, tampoco se quiere escapar, ¿no? Pero estamos todos incluidos. No hay ningún hermano en Cristo que esté afuera de esto que el apóstol está señalando acá. Nosotros a veces queremos hacer al revés, queremos hacer que los demás se sometan a nosotros, que se sometan a mí, y lo que acá me dice que es al revés, que yo debo someterme a los demás. Y es para todos, hermanos y hermanas. El Señor nos dice a todos, someteos, someteos. El someterme a mis hermanos es una actitud que debe salir del corazón. Una actitud que yo debo tener hacia ellos, en mi corazón. Y es un reconocimiento también, hermanos, de ese vínculo familiar, espiritual que tenemos todos en Cristo. Algo tan precioso que Dios ha hecho con nosotros como hijos suyos. Y tenemos
razones poderosas para someternos los unos a los otros. Acá más adelante va a hablar de que el marido es cabeza de la mujer. Y en 1 Corintios 11, donde tantas veces leemos al celebrar la cena del Señor, donde dice palabras tan claras el apóstol, allí también habla de sometimiento y de cabezas. Y qué precioso que empieza diciendo que Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de mujer. Me encanta esa expresión porque cuando uno piensa Dios, cabeza de Cristo, y piensa en el Hijo, en la obediencia del Hijo, en la sujeción del Hijo al Padre, y Él decía, todo lo que al Padre agrada hago siempre. Y el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A pesar de que en el diseño de Dios el Padre estaba como cabeza sobre el Hijo y sobre todo lo demás, la interrelación entre ellos era sumamente preciosa. Y eso sin duda, hermanos, es un ejemplo para lo que sigue, porque después dice que el varón es Cristo, cabeza del varón, y el varón, cabeza de la mujer. ¿Cómo debe ser nuestra interrelación? Ya vamos a ir a eso, pero debe ser así como es la del Padre y la del Hijo. La expresión de someternos unos a otros no la tenemos demasiado en cuenta. Creo que debería ser algo que tendríamos que predicarlo más. Entenderlo, que pueda estar claro en mi mente y en mi corazón lo que dice la palabra al decirnos someteos unos a otros. Yo debería leer, Enrique, sometete a los otros hermanos en el temor del Señor. Eso es lo que me quiere decir a mí. Y tú tendrías que poner tu nombre, hermana, hermano, y decir lo mismo. Tengo que someterme a mis hermanos en el temor del Señor. Y eso de someterse es una acción de la voluntad de cada uno de nosotros, como fue la del Hijo, que se sometió al Padre en todo. Pero es algo que se nos manda a hacer. Someteos unos a otros. El Señor Jesús enfatizó también eso, de la interrelación personal de unos a otros entre los creyentes y de la necesidad de que manifestaran el amor entre ellos. En el Evangelio de Juan especialmente lo dice varias veces en el versículo, bueno, se me fue ahora, pero les digo el versículo, es Juan 13:34. El Señor Jesús dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En la iglesia del Señor es necesaria la interrelación. Debemos, hermanos, relacionarnos unos con otros, unos a otros, someternos unos a otros, tener en cuenta a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas. Como dice en otro pasaje de la Escritura, poder gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso es someternos unos a otros. Eso es darle a mi hermano el lugar que Dios quiere que le dé en mi corazón. El lugar que Dios quiere que tú le des a tus hermanos en Cristo en tu corazón. Nosotros somos de hacer grupitos y muchas veces nos encerramos en eso. En grupitos, y mi relación es con ese pequeño grupito con el que siempre hablo y siempre tenemos cosas para intercambiar. Pero eso no es correcto. Lo correcto para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios, es que el relacionamiento sea entre todos, unos a otros. Por eso dice, someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Y el Señor no usa la palabra someter, pero usa una palabra equivalente, que es la palabra amarse. Que os améis
los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué medida tan grande para nuestro amor? ¿Cómo debo amar yo a mis hermanos? Como Cristo me amó a mí, como Cristo lo amó a él, a ella, a mi hermano. Eso es lo que debemos hacer. Y creo, hermanos, que en esta mañana deberíamos hacer un alto y revisar, mirar para adentro. Yo lo estuve viviendo estos días mientras preparaba esta meditación, pero qué bueno que todos pensemos en esto. ¿Cuál es mi actitud hacia mis hermanos? ¿Cómo veo a mis hermanos y a mis hermanas? Porque no es cuestión de hacer diferencia entre hermanos y hermanas en ese sentido, de someterse. Debemos someternos los unos a los otros. Y si nosotros hacemos eso, el Señor va a manifestar su bendición en nuestras vidas. El apóstol Pablo repite este mandamiento del Señor de amarnos en muchos pasajes. Voy a mencionar algunos solamente. En Romanos capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal es el amor hermanable, el amor familiar, eso que yo siento por mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana, pero qué lindo es cuando los hermanos nos podemos juntar y podemos estar juntos y podemos conversar. Nos hace mucho bien. Ese es el amor fraternal, el amor hermanable. Y nosotros debemos practicar esto de amarnos los unos a los otros. Y dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No que la honra sea para mí, que la honra sea para mi hermano, que la honra sea para mi hermana. Eso es lo que el Señor quiere. También escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2, versículos 13 y 4, allí el apóstol le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es categórica la palabra, hermano. No mirando cada uno. Yo me tengo que someter a mis hermanos, a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, pero no buscando una gloria para mí, sino buscando una bendición para mi hermano, para considerarlo, para ayudarlo, para apoyarlo, para animarlo. Y lo mismo yo preciso de otros, ¿no? Todos nos necesitamos. Y qué saludable sería, hermanos, para nosotros este grupo, que no somos un grupo tan grande, que empecemos a interrelacionarnos de esa manera, sometiéndonos los unos a los otros. Acá en Efesios, el apóstol en esta carta usa 6 veces la expresión unos a otros, enfatizando lo importante que es esto. En el capítulo 2, versículo 18, dice: porque por medio de Él, del Señor, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros. ¿Tienen entrada al Padre algunos que están por una altura espiritual? No, esto es para todo creyente, es para todos los hermanos. Los unos y los otros tenemos entrada al Padre por medio del Espíritu Santo. Son cosas que Dios ha diseñado para nuestro bien, para nuestra bendición. Después en el capítulo 4, acá de Efesios, Pablo le dice a los hermanos: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia. Nada de impacientarse, nada de reaccionar, de la primera cosa que escuchamos ya explotar y sentirnos mal y atacar a otros. No. Soportándoos
con paciencia los unos a los otros en amor. Como yo amo a mi hermano, como debo amar a mi hermano, como debo amar a mi hermana, yo debo reaccionar con una actitud de amor hacia ella, hacia él. Eso es lo que el Señor nos pide en su bendita palabra. En el capítulo 4 también, versículo 25, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez la idea se está repitiendo, pero la repetición no es en vano. Cuando el Señor decía de cierto os digo, era porque iba a decir algo muy sólido. Y acá tenemos lo mismo. Esto se está repitiendo porque nosotros tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que practicar, hermanos, estas cosas, de someternos los unos a los otros, en amor. No como un castigo. Bueno, me voy a someter a mis hermanos y me voy a pasar llorando porque estoy abajo de todo. No, nada de eso. Me voy a someter a mis hermanos y me voy a estar gozando de la relación donde podemos ayudarnos y bendecirnos unos a otros. Bueno, creo que leí 4.2, 4.25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Y 4.32 también dice, sed benignos, bondadosos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cuánta insistencia, vieron, hermanos? ¿Cuánta repetición de la idea? ¿Para qué? Para que nos quede, para que lo apliquemos, para que lo pongamos en práctica. Y les aseguro, hermanos, que yo siento delante del Señor la necesidad de aplicar esto en mi vida, de someterme a todos los demás. Someterme a mis queridos hermanos, que somos iguales, que somos hijos e hijas de Dios, y someternos los unos a los otros. Bueno, y la sexta vez que se menciona esto de someterse o de relacionarse unos con otros es este pasaje que estamos viendo en el versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cuánta enseñanza, hermanos, vieron? Y no anoté algunas cosas. Se podría, si uno toma una concordancia, podría sacar muchos más versículos que hablan de esto mismo en el Nuevo Testamento. Pero creo que lo que vimos es más que suficiente y que es contundente para hacernos ver que tenemos que someternos los unos a los otros. No importa la capacidad intelectual, no importa que uno sea profesional y el otro sea un aprendiz, uno que está creciendo recién. No importa nada de eso. Lo que importa es la actitud del corazón de someternos, de estar por debajo y de ver la forma en que podemos bendecirnos y ayudarnos unos a otros. Y debemos dar gracias al Señor porque esta enseñanza no es algo aisladito ahí de un pasaje que podríamos dudar qué tenemos que hacer. En este caso, hermanos, no hay duda. La enseñanza del Nuevo Testamento es que nos sometamos unos a otros en amor. Pero acá Pablo también da otra razón. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Qué importante que por respeto a Dios, por reverencia a Dios, sepamos poner en práctica este relacionamiento de unos a otros, de someternos, de ayudarnos. Hace años leí un libro de un hermano norteamericano, Charles Swindoll. El libro se llama lo prestamos y los libros que se prestan vuelan, no vuelven. Pero el libro se llama Baje la guardia. Creo que no lo presté a ningún hermano acá presente, así que estén tranquilos. Y en ese libro, el escritor Swindoll
dedica un capítulo entero al hecho de que todos en la iglesia debemos estar bajo autoridad. Todos en la iglesia debemos estar bajo autoridad. Y este hermano, él empezó una obra en los Estados Unidos, una iglesia que el Señor lo ayudó, lo bendijo, lo usó, y esa iglesia creció y en esa iglesia se reúnen miles de personas. Creo que vive Swindoll todavía. Y entonces este hermano enseñaba eso en la iglesia, que la palabra de Dios enseña que todos debemos estar bajo autoridad unos de otros. Y entonces él decía que en forma práctica teníamos que relacionarnos de manera que cuando tenemos alguna duda, alguna necesidad, consultar con nuestros hermanos, pedir ayuda a nuestro hermano, a nuestra hermana, de cómo vamos a hacer determinadas cosas. Y bueno, él enseñó eso en la iglesia creció. Y un día que volvió a hablar del tema de estar bajo autoridad, una persona que no lo conocía, que había llegado hacía poquito a la iglesia, se le arrimó después al final de la reunión y le dijo que estaba muy bueno lo que había enseñado, pero dice, ¿pero usted a quién se sujeta, hermano? Bajo la autoridad de quién está, como diciendo, es el pastor principal, Swindoll, escritor de muchos libros, un hombre que Dios ha usado y bendecido. Y él dijo, sí, yo estoy bajo autoridad. Nosotros tenemos un grupo pastoral y nos reunimos periódicamente, cada 15 días, y evaluamos. Y yo presento mis cosas delante de mis hermanos y allí discutimos las cosas y allí se aprueba o se desaprueba. Yo estoy sometido a la autoridad de mis hermanos. Y le mencionaba también el caso del apóstol Pablo, que cuando le escribe a los romanos le dice que él deseaba pasar por allí, por Roma, cuando fuera a España, para ser encaminado por ellos. Quería someterse bajo la autoridad de los hermanos de Roma, pedir que la bendición de los hermanos de Roma fuera sobre él para seguir su viaje hacia España. Es una actitud del corazón, someterse a los demás, pero es algo que enseña la palabra de Dios. Y qué lindo, hermanos, que nosotros tomemos nota de esto y que el Señor dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 17, el Señor Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos, felices, seréis si las hiciereis. Así que, hermanos, no es cuestión de escuchar, terminamos la reunión, nos vamos tranquilos, nos saludamos cariñosamente unos con otros y nos olvidamos de esto. No, el Señor dice, si sabemos esto, si lo entendimos, es necesario que lo practiquemos. Y acá, en este versículo 21 de Efesios 5, es muy precioso como termina. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? ¿Quiere decir miedo? No, de ninguna manera. Los hijos de Dios no tenemos miedo a nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es amoroso, que nos ama. ¿Qué quiere decir entonces el temor de Dios en este pasaje? El temor de Dios significa respeto, significa reverencia, significa sujeción y obediencia al Padre, que no es lo mismo que tener miedo. Respeto, reverencia, sujeción y obediencia. Eso significa el temor de Dios. ¿Cuántas cosas preciosas va a hacer Dios si nosotros tenemos esta disposición de corazón
de vivir con estas actitudes de respeto al Señor, de reverencia a Él, de sumisión a Él y haciendo lo que Él nos manda. Y sin duda que estos consejos nos deben llevar, y junto con la oración que podemos elevar al Señor, a someternos unos a otros en ese temor, en ese respeto, en esa reverencia que debemos tener hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Hermanos queridos, pongamos en práctica esto, practiquemos esto, todos nosotros, someternos unos a otros en el temor de Dios. Es algo personal, no es para el que está al lado, sino que es para mí. Y cada uno lo tiene que tomar así. Y cada uno va a responder al Señor de acuerdo a lo que decida en su corazón. Pero el deseo del Señor es que nosotros nos sometamos unos a otros en el temor de Dios, en ese respeto a Dios, relacionarnos de esa manera amorosa para bendecirnos, para ayudarnos, para crecer juntos en ese estado de someternos los unos a los otros. Pero vamos a seguir porque ya estamos casi en la hora de terminar y vamos en un solo versículo. La otra cosa muy importante que se ve acá, a partir del versículo 22, es el llamamiento a la piedad personal dentro del matrimonio. Llamamiento a la piedad, bueno, esto es un título que yo le pongo, ¿no? Pero la idea de lo que tenemos acá, el llamamiento a la piedad personal dentro del matrimonio. Y los versículos 22 a 24 nos hablan de las casadas, de las esposas. Del versículo 25 al 28 nos habla de los esposos, teniendo intercalado como una preciosa ilustración o ejemplo el tema de Cristo y su iglesia. En esta parte de los versículos 22 a 33, Pablo continúa la línea de pensamiento basándose en la obediencia y el amor, porque ambas cosas están en relación con la sumisión mutua que todos debemos tener. Y empieza diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y la palabra sujetas viene de una palabra griega. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra era upotazo, con dos S, upotazo, que se usa en este y en otros pasajes, en unos cuantos pasajes, es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento y significa o quiere decir sujeto, sumiso, obediente. Es más la idea de lo personal, porque cuando nosotros leemos estén sujetas, parece que es algo impuesto, algo que le viene de otros de arriba. No, esto viene del Señor, pero viene como un llamado a la sujeción, a la sumisión, a la obediencia, como algo voluntario de la persona. Eso tenemos que entenderlo los varones. Yo no estoy sobre Élida y le impongo cosas. Eso no debe ser así. Y eso no sería sujeción en el sentido que dice acá, porque sería algo obligado que ella recibe. Pero lo que dice acá no es algo obligado, sino es una disposición del corazón, que la palabra lo dice para que afirmemos nuestros corazones en la verdad y en las enseñanzas de la palabra de Dios. Sujetas quiere decir alguien que se somete en forma voluntaria y que es obediente a esa sumisión que hace. Hay otros pasajes donde aparece esta misma palabra y también siempre
se traduce sujetas, ¿no? Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y también en Tito 2:5, la última parte, allí Pablo está aconsejándole a las mujeres mayores, ancianas, que enseñen a las jóvenes y que le enseñen a ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, prácticamente reproduce esta misma enseñanza que Pablo nos está dando acá en Efesios. Y también habla de lo mismo. Y le dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y sigue insistiendo la palabra sobre eso. Que las esposas estén sujetas, pero no por imposición, sino por decisión propia. ¿Se entiende eso? No es algo que yo como esposo le tengo que imponer a mi esposa, sino que es algo que debe nacer del corazón de la esposa, de estar sumisa, estar sujeta a su esposo. Y esto tiene que ver con el diseño de Dios, hermanos. No lo podemos cambiar, tenemos que aceptarlo y tenemos que vivir de esta manera. No estamos hablando en contra de las hermanas, al contrario. Las hermanas son de mucha bendición para todos nosotros, para los esposos en primer lugar, y también como iglesia. Acá como iglesia tenemos el disfrute de ver las cosas lindas que las hermanas hacen, que nos ganan a los varones, que tienen reuniones de oración varias veces en la semana a través del WhatsApp, y también no solo de oración, sino de estudio de la palabra, y tienen grupos y están prácticamente todas las hermanas involucradas. Y bueno, eso es un ejemplo. Y entonces no es cuestión de subestimar, sino de valorar y apreciar y ver lo que el Señor está haciendo al usar a las hermanas en Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa disposición que una creyente tiene hacia su Señor es la disposición que el Espíritu Santo desea que tenga hacia su propio esposo también. Pablo, el apóstol, exhortaba a las esposas a la obediencia y a la sumisión, porque esa actitud de la esposa hacia su esposo refleja la disposición de la iglesia hacia Cristo. Es el argumento que va mechando acá en Efesios, poniendo el ejemplo de Cristo y la iglesia, y cómo la iglesia está sometida al Señor y el Señor es cabeza de la iglesia. Dice acá, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El versículo 23. Y por esa razón de que el marido es cabeza de la mujer, por disposición y orden de Dios, es el rol que el esposo debe desempeñar con mucho cuidado y mucho cariño. Esto también sería un tema para hablar. El rol que tenemos los esposos en nuestros propios hogares, cómo participamos del ambiente espiritual que debemos tener en nuestras casas y si realmente estamos ocupándonos de la enseñanza de los hijos y todo lo que debemos hacer como sacerdotes espirituales de Dios. Muchas veces, ante la ausencia de eso, las esposas se remangan y también hacen el rol de madre y de padre en ese sentido, enseñándonos cosas preciosas. Yo le doy gracias al Señor siempre por mi madre, que era una mujer así, que ella no dejaba pasar cosas, sino que nos enseñaba y nos instruía,
y nos daba pasajes de la Escritura para leer, para ver juntos después. Y bueno, siempre me quedó impresionado que me mandó estudiar en Génesis la vida de José. Y la verdad que fue una lectura que a mí me atrapó. Yo tenía 12 años cuando mamá me mandó a hacer eso. Y no conocía en detalles la historia de José. Y fue una bendición tremenda para mí seguir la obediencia de lo que mi madre me estaba enseñando. Tal vez mi padre se tenía que haber ocupado de eso, pero él no lo hizo y lo hizo la esposa. Qué importante la interrelación amorosa entre las dos partes. Acá estamos unos cuantos casados con nuestras esposas y Dios quiere que nuestra relación sea una relación de amor, de cariño, de ayuda mutua. No de acusarnos, no de tratarnos mal, sino de amarnos y disfrutar de esto tan precioso que es el matrimonio que Dios ha hecho para la raza humana. Un hombre y una mujer. Qué lindo lo que Dios hizo. Lástima, hoy en día está muy pervertida la cosa, pero nosotros no tenemos que perder los valores preciosos que nos da la palabra del Señor. Qué bendición, ¿no? Cuando la esposa entiende el rol del esposo, lo ayuda y juntos estimulan la obediencia y la sujeción, además de ellos mismos, de sus propios hijos y de su propia familia. Bueno, algunos han dicho, qué difícil es la parte de la mujer de tener que sujetarse al esposo, mirando este pasaje de Efesios. Sepa, el apóstol le cayó con todo a la mujer. Pero ¿saben que no es así? ¿Saben que es justamente al revés? Que la parte de la mujer de ser sumisa voluntariamente es mucho más fácil que lo que el Señor le pide al hombre. Miren lo que le dice a los hombres, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué medida! Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio a sí mismo por ella. Uy, esto sí que es difícil. Yo en este caso prefería ser una mujer y sujetarme al esposo. Pero lo que pide acá es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. Tenemos que hacer con nuestras esposas lo que Cristo hizo. Lo que el Señor hizo, amando a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y es el ejemplo precioso que Pablo le pone acá a los Efesios. Y sin duda, tenemos que amar de esa manera con el amor más alto y más sublime. Ese amor ágape que nos muestra la palabra de Dios. El amor que da todo sin pedir nada. Ese es el amor que Dios nos está pidiendo. Un amor sacrificial. Un amor que se describe en muchos detalles en 1 Corintios capítulo 13, donde empieza diciendo el amor es sufrido, es benigno. Bueno, yo tenía anotado acá para mencionar todas estas cosas que es el amor, pero se nos ha ido el tiempo. Pero qué precioso, ¿no? Que los esposos debemos considerar a nuestras esposas y tratarlas con sumo amor, mirando el ejemplo que tenemos, que es el ejemplo del Señor Jesús. A veces los maridos nos olvidamos de eso. Y por un lado no cumplimos con nuestro rol de ser sacerdotes en el hogar, pero por el otro lado queremos ser los dictadores, ¿no? Lo que acá se hace, lo que yo digo, y somos nosotros. No, eso no está bien. Tenemos el ejemplo del Señor que amó a la iglesia y dio todo por su iglesia. A veces había una canción que decía, oh, no hay amor como el de Cristo. Sin duda, no hay amor como el de Cristo.
¿Cómo yo puedo imitar ese amor tan grande, tan precioso? Tal vez no puedo alcanzar esa medida, pero sí puedo imitarlo y puedo buscar la ayuda del Señor para manifestar ese amor tan precioso que Él manifestó a todos nosotros. Maridos, esposos aquí presentes, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Habría muchas más cosas para seguir viendo en este pasaje tan precioso, pero tenemos que terminar. Los versículos 26 y 27 nos dicen lo que el Señor sigue haciendo en el cuidado amoroso de su iglesia. Qué importante es eso, ¿no? 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santo, santa y sin mancha. Todo lo que el Señor Jesús ha hecho y hace por su iglesia. Y ese es el ejemplo, el modelo que tenemos para seguir nosotros los esposos. En los versículos 28 al 31 nos vuelve a exhortar a los esposos, lo leemos. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo que debemos hacer en el cuidado de nuestras esposas y también seguir el ejemplo precioso del Señor Jesús. Y bueno, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es una cita de Génesis capítulo 2, y es lo que Dios quiere para los hombres y las mujeres, que hombre y mujer se unan en matrimonio y sean una sola carne. Y termina diciendo el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y podríamos decir que si la amamos con el amor de Cristo va a ser más que eso. Va a ser más que el amor que uno pueda tener por sí mismo, va a ser el amor que estaremos brindando a nuestras esposas. Y la mujer respete a su marido. Es muy clara y muy contundente la palabra del Señor, hermanos, y lo que nosotros tenemos que hacer ante esa realidad tan bendita que son cosas que podemos estudiarlas, entenderlas, es aplicarlas, es practicarlas. Citábamos hace un ratito las palabras del Señor Jesús, que cuando le decía a los suyos, si saben estas cosas van a ser bienaventurados, van a ser dichosos, felices si las hacen. Y bueno, y también esta enseñanza tan preciosa que Pablo le da a los efesios es hoy para nosotros y debemos ponerla en práctica para la gloria y honra de Dios. Que el Señor nos ayude para que así sea. Yo no quisiera decir esto para ustedes porque yo lo necesito. Yo necesito poner en práctica estas cosas que estábamos viendo juntos. Entonces, con la ayuda del Señor, no vamos a quedar estancados, sino que podemos avanzar para la gloria de Dios. Que así sea.